Vamos a repasar y reforzar contenidos para el examen de tercer parcial. Biología. ¿Qué es herencia? Es un proceso de transmisión de cómo es que pasan esas características de padres a hijos. Genética es una ciencia que estudia cómo se transmiten o se pasan esos caracteres o características de una generación a otra. Y los genes son instrucciones dentro de nuestro ADN. Instrucciones específicas. Son unidades específicas del ADN. ¿Quién es el padre de la genética clásica? Es Gregor Mendel. Y el padre de la genética moderna, Thomas Hunt Morgan. Los tipos de cromosomas según la posición de sus centrómeros se clasifican así: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. Sin embargo, en estudios más avanzados, algunos autores añaden variantes o categorías específicas como holocéntricos, que no tienen un centrómero único, sino que toda la longitud del cromosoma actúa como tal, y los subtelocéntricos, considerados por algunos como una variante intermedia entre acrocéntrico y telocéntrico. Partes de un cromosoma. En la parte superior identificamos el telómero. Tiene un brazo corto y tiene un brazo largo. Tiene un centrómero que lo ubicamos en la parte central del cromosoma. Tiene una constricción secundaria y la parte inferior tenemos el satélite. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Y las del ARN son guanina, adenina, citosina y uracilo. La adenina siempre se une a la timina y la citosina siempre se une a la guanina, letras mayúsculas. Esto ocurre en el ADN, ácido desoxirribonucleico, mientras en el ARN la adenina se une al uracilo y la citosina se une a la guanina, al igual letras mayúsculas. Tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico; ARN, ácido ribonucleico; y ácidos nucleicos no clásicos o especiales, como el ADN mitocondrial, el ADN plasmídico y el ARN no codificante. Tipos de ARN. Tenemos el mensajero, de transferencia, ribosómico, nuclear pequeño, nucleolar pequeño, micro, interferente pequeño, largo no codificante, pigui interactuante, circular. En el ADN, la adenina se une o se junta con la timina. La citosina se une o se junta con la guanina. Mientras en el ARN, la adenina se une o se junta con el uracilo y la citosina se une o se junta con la guanina. Un cariotipo humano es una representación completa de los cromosomas, en forma ordenada, en pares, del 1 al 22, según su tamaño. La fórmula cromosómica de la mujer en los últimos cromosomas, en el par 23, es XX para la mujer, mientras que en el hombre la fórmula cromosómica en el par número 23 es XY.
Existen algunos casos donde se muestran las trisomías o de lesiones. Es aquí a donde hablamos de enfermedades genéticas. La fórmula cromosómica de la mujer es XX y la fórmula cromosómica del hombre es XY. Las tres leyes de la herencia creadas por Gregor Mendel son: primera ley, ley de la uniformidad o de la dominancia. Segunda ley, ley de la segregación o separación de los alelos. Tercera ley, ley de la independencia de los caracteres o de la combinación independiente de los alelos. Como un ejemplo de la primera ley tenemos que el frijol rojo es dominante, mientras que el frijol negro es recesivo. Por lo tanto, al cruzarlos, todos los primeros frijoles serán rojos. Segunda ley de Mendel. Un gallo color blanco representa el dominante y al cruzarlo con una gallina de color negro, que es recesiva, en la segunda generación algunos pollitos serán de color negro y otros de color blanco. En la tercera ley de Mendel, la combinación independiente, existen bananos largos y dulces. Al cruzarlos con bananos cortos y menos dulces, aparecen bananos largos y menos dulces, cortos y dulces. Una combinación. ¿Dónde usamos las leyes de la herencia? Los rasgos de nuestros padres, las enfermedades genéticas que se transmiten a la descendencia, cultivos más productivos, para mejorar las características en los casos de paternidad o crímenes. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de su Centro de Investigaciones Genéticas, ofrece pruebas de paternidad. Y la evolución, la biología molecular y la terapia genética. ¿Qué es el código genético? Es el lenguaje de la herencia. Son las instrucciones para la vida. Son las normas de traducción del ADN a las proteínas. Podemos identificar tipos de cruces según la cantidad de rasgos que vamos a cruzar: monohíbrido, dihíbrido, trihíbrido, tetrahíbrido y hasta el polihíbrido. Laboratorio: dactiloscopía y lofoloscopía. Captura de huellas dactilares. Existen diferentes trastornos genéticos, enfermedades genéticas, alteraciones genéticas, anomalías genéticas, síndromes genéticos y hasta condiciones genéticas que podemos estudiar en esta tabla. Expandir un binomio con triángulo de Pascal. Ejercicio de probabilidades. La fórmula general de la expansión del binomio y el triángulo de Pascal. Para practicar, expanda el binomio y resuelva los problemas de probabilidades. ¿Cuánto aprendiste en la exposición? Podemos ir leyendo este cuento y en el paréntesis encontramos las posibles respuestas para que ustedes vayan
completando la oración donde está la línea vacía según las opciones que tenemos entre el paréntesis. Iniciamos la exposición con el objetivo de la exposición, hablando quién es Gregor Mendel, hablando sobre sus leyes, los tipos de cruces, el ADN y el ARN. Algunas actividades que se realizaron dentro de las exposiciones para aprendizaje. Algunos ejemplos con relación a los chiles o los colores de los conejos. Química. ¿Qué es el carbono? Es un elemento químico no metálico tetravalente. Tetra significa 4 y valente viene de enlaces covalentes y fundamental para la química orgánica que forma la base de todos los compuestos orgánicos y de la vida. Su capacidad para enlazarse consigo mismo y con otros elementos permite la formación de estructuras moleculares extremadamente diversas, como cadenas lineales ramificadas y hasta anillos. Su número atómico es el 6, su masa atómica aproximada 12.01 UMA y su descubrimiento desde la antigüedad como carbón y grafito. El ciclo del carbono. ¿Cómo funciona? El carbono está en el aire como dióxido de carbono. Las plantas lo absorben para hacer su alimento mediante la fotosíntesis. Los animales comen de estas plantas y el carbono entra en sus cuerpos. Animales y humanos liberan el dióxido de carbono al aire al respirar. Cuando plantas y animales mueren, el carbono pasa al suelo y se almacena en combustibles fósiles. Al quemar madera o combustibles fósiles, el carbono vuelve nuevamente al aire en forma de dióxido de carbono. Así, el carbono inicia en la atmósfera y regresa a ella, formando un ciclo continuo. Alcanos son hidrocarburos saturados con enlaces simples, también conocidos como parafinas. Su fórmula general CnH2 por N más 2. Su terminación, sufijo, es ano. Los encontramos en el gas natural como el metano y el etano, en la gasolina y el diésel, en productos plásticos y ceras, lubricantes y aceites minerales, en las velas, encendedores y estufas de gas, productos cosméticos como las cremas con derivados. ¿Y cuál es el impacto ambiental positivo y negativo de los alcanos? Dentro de los positivos, que son fuente de energía, materia prima. Dentro de los negativos, es que contribuye al efecto invernadero, contamina suelos y cuerpos de agua y afecta la biodiversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos. Alquenos son hidrocarburos insaturados con doble enlace, también conocidos como olefinas. Su fórmula general es CnH2 por N. Su terminación o sufijo es eno, como eteno, propeno y buteno. Los encontramos en el eteno, que es usado para la maduración de frutas, en los plásticos y bolsas, en los combustibles como la gasolina y en productos de alcoholes y solventes, materiales de construcción
como tuberías de PVC. Y el impacto ambiental positivo y negativo es positivo, es materia prima para plásticos y polímeros, permitiendo la fabricación de productos químicos como detergentes. Pero dentro de los negativos tenemos que generan residuos plásticos contaminantes. Algunos derivados pueden liberar compuestos tóxicos y contribuye a la contaminación atmosférica. Alquinos son hidrocarburos insaturados con triple enlace, también conocidos como hidrocarburos etínicos. Su fórmula general es CnH2 por N-2. Su sufijo o terminación es ino, como propino y butino. Dentro de los usos en la vida diaria tenemos la soldadura y cortes de metales, producción de plásticos y polímeros, síntesis de fibras sintéticas como el nylon y el poliéster. Dentro de los impactos ambientales positivos y negativos de los alquinos tenemos impactos positivos: producción de plásticos, polímeros y resinas útiles en la vida diaria, uso en combustibles especiales para mejorar la eficiencia energética. Y negativos, la quema de alquinos genera dióxido de carbono y contaminantes que contribuyen al cambio climático. Producción industrial puede liberar emisiones tóxicas al aire. Alcoholes, compuestos orgánicos que están formados por el grupo hidroxilo, enlace OH. Su fórmula general es R, enlace OH. Se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Su terminación es ol como sufijo y su grupo funcional es el grupo hidroxilo OH. Los utilizamos en la vida cotidiana, en combustibles, solventes industriales y en la fabricación del formaldehído, bebidas alcohólicas, desinfectantes, alcohol en gel y combustibles para autos, desinfectantes, limpieza de superficie y aparatos electrónicos, productos cosméticos, farmacéuticos, alimentos y cuidado de la piel, solventes, plásticos, lacas y pinturas. Algunos medicamentos como Panadol, paracetamol, ibuprodol y metanocarbamol tienen alcohol presente excipiente como el etanol en los cuatro medicamentos. Impactos positivos de los alcoholes: se utilizan como biocidas y desinfectantes. Son materia prima para la producción de plásticos, cosméticos y medicamentos. Y dentro de los negativos, la quema de alcoholes libera dióxido de carbono y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático. Algunos residuos industriales afectan ecosistemas acuáticos. Laboratorio: filtros caseros para captura de petróleo. ¿Cuánto aprendiste de la exposición? A continuación se muestra el cuento El carbono y su viaje por la vida, donde podemos observar unas líneas, unos espacios vacíos y al par un paréntesis donde tenemos tres opciones para ir completando el cuento.
En la exposición iniciamos hablando de quién es el carbono y dónde lo encontramos, el ciclo del carbono y algunos ejemplos, algunas actividades rompehielo y algunos juegos para reforzar el tema. La tabla de los primeros 10 alcanos, alquenos, alquinos y alcoholes. La parte práctica. Física. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sus características son que la trayectoria es recta, la aceleración constante distinta de cero, la velocidad cambia uniformemente en el tiempo y puede ser acelerado o retardado. Las variables son posición, velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y desplazamiento. Científicos precursores: Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton. Tipos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el acelerado y el retardado. Algunos ejemplos en la vida diaria: un auto que frena o acelera en línea recta, un tren que parte desde el reposo y una moto que aumenta su velocidad en una carretera. Caída libre. Características: es un caso particular del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de la gravedad. La gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Puede ser hacia abajo como caída o hacia arriba como tiro vertical. Y la trayectoria es rectilínea vertical. Las variables: posición vertical, velocidad inicial, velocidad final, aceleración de la gravedad, tiempo y altura recorrida. Dentro de los científicos precursores tenemos a Galileo Galilei e Isaac Newton. Tipos de caída libre: hacia abajo o tiro vertical hacia arriba. Y ejemplos en la vida diaria: una manzana cayendo de un árbol, un objeto que se deja caer desde un edificio, un salto en paracaídas y el tiro vertical de una pelota. Algunos ejemplos de este movimiento. Podemos ver algunas ilustraciones de estos dos movimientos. ¿Qué es una parábola? Es una curva que se forma al cortar un cono en un plano inclinado. Es una figura simétrica que tiene una forma similar a un arco. Algunos elementos de la parábola son lado recto, foco, vértice, parámetro y directriz. El movimiento parabólico es la trayectoria es una curva en forma de parábola. Es la combinación de MRU y MRUA. La única aceleración que actúa es la gravedad. Está presente en altura máxima y alcance máximo. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Es un movimiento simétrico. Depende de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento. Variables principales: velocidad inicial, ángulo de lanzamiento, componente horizontal de la velocidad, Vx, componente vertical de la velocidad, V en Y, según el plano cartesiano. Posición horizontal, posición vertical, tiempo de vuelo, gravedad, altura máxima y alcance. Dentro de los científicos precursores conocemos a Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton. Los tipos de movimiento parabólico: el lanzamiento horizontal en el eje de las X, el lanzamiento oblicuo es
un ángulo respecto a la horizontal y el tiro vertical hacia arriba o abajo en línea recta. Ejemplos en la vida diaria: el tiro de una pelota de baloncesto hacia la canasta, el lanzamiento de un balón de fútbol en un pase largo, el chorro de agua que sale de una manguera o una llave, la trayectoria de un fuego artificial antes de explotar, una piedra lanzada hacia arriba o en un ángulo, el salto de un trampolín en natación, el disparo de una bala de cañón o proyectil y el vuelo de un frisbee. Algunos ejercicios de este movimiento. Movimiento circular uniforme. La trayectoria es una circunferencia, la rapidez es constante y la velocidad cambia de dirección en cada punto. Existe aceleración centrípeta, que es la dirigida al centro. Principales variables: el radio de la circunferencia, velocidad lineal, velocidad angular, periodo, frecuencia, aceleración centrípeta y el ángulo girado. Dentro de los científicos precursores tenemos a Aristóteles, a Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler e Isaac Newton. Los tipos de movimiento circular uniforme tenemos el simple y el compuesto. Algunos ejemplos en la vida diaria son el movimiento de las manecillas de un reloj, el giro de una rueda de bicicleta, el movimiento de un ventilador, cuando un disco o un CD gira en un reproductor, los satélites artificiales orbitando sobre la Tierra, el giro de una lavadora en ciclo de centrifugado y la rueda de una noria en un parque de diversiones. Algunos problemas de este movimiento. Movimiento circular uniformemente acelerado. La trayectoria es circular, la velocidad angular cambia con el tiempo, puede aumentar o disminuir, existe una aceleración angular constante, la velocidad lineal no es constante, presenta aceleración tangencial por cambio de rapidez y aceleración centrípeta por cambio de dirección. Es un movimiento no uniforme pero con aceleración constante. ¿Cuáles son las variables principales? El radio de la circunferencia, la velocidad angular lineal, velocidad angular final, aceleración angular, ángulo girado, tiempo, aceleración tangencial, aceleración centrípeta y velocidad lineal. Dentro de los científicos precursores tenemos a Aristóteles, Ptolomeo, Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. Tipos de movimiento circular uniforme acelerado: el acelerado y el retardado. Algunos ejemplos en la vida diaria: un ventilador que aumenta o reduce su velocidad al encenderse o apagarse. La rueda de una bicicleta cuando el ciclista empieza a pedalear o frena. Un motor eléctrico que arranca o se detiene. El trompo que gira más lento hasta detenerse. La lavadora cuando pasa de reposo a centrifugado y viceversa. Y un carrusel de feria al iniciar o frenar. Algunos ejercicios de este movimiento. Y aquí podemos observar ya con ilustraciones algunos ejemplos de estos dos tipos de movimientos. Y podemos observar los ejercicios resueltos y explicados en la pizarra. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado. Y recuerda cada una de estas variables, sus símbolos y sus unidades. Vamos a practicar los temas prácticos. ¿Cuánto aprendiste de la exposición? Iniciamos hablando de Isaac Newton. ¿Quién fue? Sus leyes: inercia, sus fórmulas. Segunda ley, ley de la fuerza. Y tercera ley de la acción y reacción. Ahí podemos observar sus
tres fórmulas principales. Algunos ejercicios resueltos en la pizarra por los estudiantes y algunas actividades y juegos relacionados a estas leyes. Muchas gracias. Sin ciencia no hay futuro.